apreciados amigos, bienvenidos a este taller de GYC. Estamos muy contentos que puedan estar acá en este lugar. Antes de iniciar, les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir, de reunirnos, Señor, para aprender. Sabemos que a pesar de la crisis actual, tú has permitido que este grupo de jóvenes, Señor, de esta última generación, tengamos a bien estar en este lugar escuchando tu palabra. Pedimos una bendición especial sobre el orador, el doctor Manuel Montero, y sobre cada una de las personas, Señor, que ya se han conectado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, me presento. Mi nombre es Andrea Barrancas. Yo soy parte de GYC Chile. Tenemos acá también al coordinador de este taller, que es nuestro hermano Alexis Moreno. En este caso nos estamos presentando porque la idea es que si durante el taller se va a tal vez generando alguna pregunta, nosotros podamos hacerla directamente al chat de forma privada para después nosotros poderla hacer al orador. Sabemos que al final del tema tenemos un espacio para preguntas. Así que si durante el tema usted tiene alguna duda o ya viene con alguna duda, no tema en poder escribirnos que nosotros al final vamos a poder hacerla. Si bien si en algún momento usted quisiera hacer algún comentario, sería bueno dejarlo para el final, a menos que el orador pues tenga tal vez alguna forma de interacción, esto para permitir que el espacio que él tiene pues pueda cumplirse y que todos entonces al final podamos tal vez participar con nuestras preguntas. Y les reitero, esto va a ser a través del chat. Bien, entonces, antes de iniciar con el tema que nos trae acá, que en este caso es la mente espiritual, les voy a mencionar un poco acerca de la biografía de nuestro orador de esta tarde. El doctor Manuel Montero actualmente se desempeña en un postdoctoral fellow. Él está en Estados Unidos en un centro de disparidad en la salud y medicina molecular en la Universidad de Loma Linda, California. Su investigación actualmente se centra en los mecanismos celulares de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Él cursó sus estudios universitarios en la Universidad Adventista de las Antillas, se graduó de bachiller en biología en el año 2000 y luego estudió medicina en Pons Health Science de la Universidad en Puerto Rico. Eso fue en el 2006 que se graduó entonces como doctor en ciencias. Ya después, aproximadamente en el año 2018, hizo un doctorado en Loma Linda en filosofía, además en neurofisiología con concentración en medicina celular y molecular. También es profesor, ha enseñado anatomía, fisiología para enfermeros, biología molecular para estudiantes graduados y ha hecho mentorías en diversas carreras en escuelas superiores en el condado de San Bernardino al sur de California. Actualmente está pues casado, tiene 14 años con su esposa, que es la hermana Amiseli Guzmán. Tiene 3 hijos y ellos asisten a una iglesia allá en Estados Unidos donde él ha sido anciano de iglesia donde aproximadamente durante 10 años. Él está muy contento por la oportunidad de poder apoyar a este ministerio de GYC. Ya tiene desde el 2010, él colabora con este ministerio en Norteamérica y ha participado en múltiples conferencias juveniles y locales. Así que es para nosotros entonces un placer tener esta tarde al orador
principal, el doctor Manuel Montero. Así que esperamos para que el Señor le pueda dirigir y que este tema sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Muy bien, buenas tardes. Feliz sábado. Estuve en el parque hoy con la iglesia a la que yo pertenezco, la iglesia hispana de Redlands, aquí en Spanish Church, aquí en Loma Linda, o en el área de Loma Linda, así que acabo de llegar de allá. Y quisiera compartir con ustedes en el tema de resplandecerás. Quisiera compartir con ustedes algunos pasajes de la Biblia y tratar de conectarlos a los días en los cuales estamos viviendo hoy. Yo quisiera comenzar haciendo hincapié en el evento que estamos esperando que ocurra antes de la segunda venida de Cristo. Muchos se preguntan, ¿qué pasará con la economía? ¿Qué pasará con las libertades religiosas? En esto que hemos visto durante esta enfermedad, en esta pandemia del COVID. Otros, ¿qué hará el Papa? ¿O quién será realmente el presidente de Estados Unidos? Pero la realidad es que ninguno de estos eventos son determinantes para que se desencadene los eventos finales del fin, valga la redundancia. Yo quisiera empezar yendo al libro de Apocalipsis y el capítulo 7, donde aparece la escena que realmente dice por qué todavía Jesús no ha venido y qué falta para que ese tiempo del fin se desencadene. El propósito que tengo con la presentación de hoy es que nos demos cuenta de lo que Dios está esperando, el rol o el papel que nosotros jugamos en esa espera y el propósito final que nosotros ayudamos a Dios y Él a nosotros a cumplir en la gran controversia para que Cristo pueda venir al mundo. En Apocalipsis, el capítulo 7, versículos del 1 al 4, aparece un detalle muy importante acerca de ese número, los famosos 144,000. Pero yo no voy a tener en los 144,000 hoy, sino en lo que está ocurriendo o va a ocurrir con ellos en ese momento de la historia. El versículo 1 comienza diciendo, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, estos ángeles están en los 4 puntos cardinales, en el norte, en el sur, en el este y el oeste. Tienen detenidos los 4 vientos. Vientos en la Biblia, especialmente en el lenguaje apocalíptico, significa agitación, guerras, problemas, conflictos y desavenencias. Y la idea era que ninguno de estos vientos soplase, ni en la tierra, ni en el mar, ni sobre ningún árbol. Se refiere a la plenitud del planeta Tierra, es decir, lugares vacíos o desérticos es lo que significa la Tierra. Sobre el mar significa lugares donde vive mucha gente concentrada, las grandes ciudades hoy en día, o específicamente algún árbol. Árboles en la Biblia son personas, gentes. Versículo 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este ángel viene del este, es decir, de donde sale el sol, del mismo lugar de donde vendrá Cristo. Dice el libro de Daniel que rumores o noticias del este van a poner un poco nervioso a el rey de Babilonia. Y sabemos que la nube que representa la segunda venida de Cristo viene de donde sale el sol, viene del este. Y aquí este ángel viene también del este, pero este viene con el sello del Dios vivo. Y el sello del Dios vivo no se va a poner, o debo decir primero, no va a haber agitación, no va a haber daño ni a la tierra ni al mar hasta que no se ponga el sello del Dios vivo en los hijos de Dios. Y se va a poner específicamente en las frentes de los siervos de nuestro Dios, dice el versículo 3.
El versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea que si preguntáramos hoy en día, ¿qué está esperando Cristo para venir a la tierra? Y nos fuéramos a dejar llevar por las profecías del libro de Daniel, la contestación debe ser, está esperando que los hijos de Dios sean sellados en sus frentes, que los hijos de Dios reciban la marca del Dios vivo aquí, en la frente. ¿Por qué en la frente? Porque en la frente es donde está nuestro lóbulo frontal. Esta es una parte del cuerpo humano que me gusta hablar a mí más que todas las demás. Es lo que hace que nosotros seamos seres humanos. Es lo que nos diferencia de todos los demás animales y todos los demás seres creados. La capacidad de pensar y razonar. La capacidad de pensar de causa-efecto. Y los hijos de Dios van a ser sellados allí en su frente. Quisiera ahora, luego de que tenemos ese versículo, que lo pongamos en paralelo a una cita que encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 47 del párrafo 4. Otra contestación más que nos ayuda a entender el tiempo en que estamos viviendo hoy y por qué Cristo no ha venido todavía. Primero tenemos de Apocalipsis 7 que Dios está esperando poner el sello de Dios en la frente de sus hijos. Y ahora por esta cita de Palabras de Vida del Gran Maestro tenemos otra información adicional que realmente es la misma, pero se complementan y nos ayudan a entender más el momento en que estamos viviendo. Dice, cuando el fruto fuere producido, estas Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47, párrafo 4. Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz. Es decir, cuando ya la cosecha está lista, entonces se viene a cosechar. Porque la siega es llegada, llegó el tiempo de la cosecha. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Punto. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Es decir, en el libro de Apocalipsis se nos dice que falta el sello del Dios vivo en nuestras frentes. Y acá en Palabras de Vida el Gran Maestro nos dice que es la manifestación del carácter de Cristo en su iglesia. Que cuando nosotros reflejemos ese carácter de Cristo en nuestro carácter, entonces Él viene a reclamarnos como suyos. El sello de Dios, como ya la mayoría de nosotros sabemos, determina quién es el dueño, cuál es el título y cuál es su posesión. El sello de Dios dice que es Jehová, que es el creador de todo y que lo que le pertenece a él es el cielo, el mar, la tierra y todo lo que en ellos hay, como dice el cuarto mandamiento. Sin embargo, aquí esta cita nos añade que él viene a declararnos como suyos cuando nosotros reflejamos el carácter de él. Yo puedo deducir de la cita que aquel que no refleja el carácter de Jesús no es suyo. Es decir, Dios no le va a poner un sello a nadie que no sea de él. Dios solamente le pone un sello a alguien que le pertenece. Y el sello viene a ser la evidencia de que nosotros somos de Cristo. ¿Cómo nosotros sabemos que somos de Cristo? Bueno, a deducir de esta cita, porque reflejamos su carácter. Porque reflejamos su carácter. Y es muy importante esa cita también, y me gustaría que los que tienen Biblia me acompañaran también en el libro de Apocalipsis, porque en el mensaje que se le da a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, déjenme yo llegar allá, estoy tratando de usar mi computadora también como Biblia. En el mensaje específicamente dado para la última etapa de la historia de este mundo, que es la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis, en los últimos versículos del capítulo 3, dice, versículo 20, 21 y 21 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En la cita que leímos de Palabras de Vida del Gran Maestro, Cristo está esperando que reflejemos su carácter. En la cita de Apocalipsis 7, Cristo está esperando. Cristo está esperando que el sello de Dios sea puesto en la frente de sus hijos o en la frente de sus siervos. Y ahora en esta cita que estamos leyendo de Apocalipsis 3:20, Cristo está esperando en la puerta.
Está esperando que le abramos la puerta para que él entre a cenar. Y el versículo 21 dice exactamente lo que va a pasar cuando entremos, perdón, cuando le abramos la puerta a Cristo y él entre. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo está esperando que seamos victoriosos. Cristo está esperando que seamos victoriosos, así como Él fue victorioso. Porque el que sea victorioso se va a poder sentar en el mismo trono de su Padre, porque Él también fue victorioso y se sentó en el trono de su Padre. Con esas dos cosas en mente, yo quisiera ahora que estudiáramos un poquito a profundidad qué es lo que ocurre o cuál es la idea que Dios tiene para con nosotros en nuestra frente, de tal manera que podamos ser victoriosos, así como Él fue victorioso, y que podamos reflejar el carácter de Dios, así como Él reflejó el carácter de su Padre. Déjenme, en en Isaías, el capítulo 1, versículo 5, dice que toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Corazón en la Biblia es mente. Como el hombre pensar en su corazón, así es él, dice Proverbios 23:7. Es decir, lo que tú tengas en la mente, a lo que tú te dedicas a pensar, eso es lo que tú eres. Como el hombre pensar en su mente o como el hombre pensar en su corazón, así es él. Isaías dice que toda cabeza está enferma, que todo corazón está doliente. En otras palabras, toda mente está enferma. Toda mente le duelen los efectos del pecado y no sirve para hacer la función que Dios quiere que lleve a cabo. El mismo Jesús se lo dijo a sus discípulos, ahí como está hablando, a sus discípulos y a los fariseos, ¿no? De que por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos. Ellos entendían que si no se lavaban las manos de una forma ceremonial, se iban a contaminar espiritualmente. Sin embargo, Jesús le dice, no, no, ese no es el problema. Porque del problema no está en lo que entra por la boca, el problema está en lo que está en la mente. Del corazón, dice Jesús, salen los malos pensamientos, fornicaciones, calumnias y toda esa lista de cosas que él menciona allí. El problema de ellos no estaba en que algún virus o alguna bacteria en sus manos los contaminara. El problema de ellos estaba en que la manera de ellos actuar, la manera de ellos hablar, estaba determinada por lo que había en su mente. De los malos pensamientos salen las fornicaciones, salen las calumnias, salen todas esas cosas que están allí. Y más adelante en el capítulo 23 le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. El problema de la condición humana está en la mente, en que nuestra mente tiende a lo malo, en que nacimos y llegamos a este mundo con propensiones o tendencias a solamente hacer el mal. En Apocalipsis, perdón, en Romanos, el capítulo 8, si me quieren acompañar allá, aparece la historia de un hombre, bueno, en el capítulo 7 donde aparece la historia de un hombre que está en esa lucha con la mente constantemente. En el capítulo 8, luego de que él llega a la conclusión de que simplemente dejado llevar por su mente, él no puede, dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es decir, la mente, como llega al mundo, llega a una condición carnal, es la palabra que usa el apóstol Pablo. Y me parece una palabra muy apropiada, por lo menos la palabra que está traducida al español del griego. Porque cuando usamos la palabra desde el punto de vista como que el cerebro es simplemente un órgano más y que simplemente está compuesto de células que están compuestas a su vez de carbohidratos, proteínas, grasas, no hay ninguna diferencia entre el ser humano, entre el cerebro, perdón, de un ser humano y el de un animal. El animal también tiene un lóbulo frontal, más pequeño, pero tiene un lóbulo frontal. Ellos tienen la capacidad, por lo menos, de pensar de causa-efecto sin hacer ninguna valoración moral, si es correcto o incorrecto, simplemente si me va bien o me va mal. Y que si yo soy un perrito y agarro lo que no debía en la casa y lo mordí, lo rompí, quizás mi amo me castigue
o me pegue quizás con el periódico y no me gusta lo que va a pasar y yo aprendo a no hacerlo. Pero lo aprendo por lo que llaman los psicólogos por acondicionamiento. Bueno, el ser humano cuando viene al mundo llega con una mente que trabaja así. Y debo hacer aquí una excepción, no es mi tema hoy, pero no venimos siendo pecadores al mundo, venimos con una mente pecaminosa, son dos cosas diferentes. Venimos con una mente que se inclina a lo malo. No es hasta que sabemos la diferencia entre el bien y el mal y podemos escoger hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces somos culpables de lo que hacemos, entonces eso nos cuenta como pecado, la paga del pecado es la muerte y entonces no merecemos la pérdida de la vida eterna. Pero no, me refiero al equipo natural que traemos de nacimiento. Traemos una mente enferma, una mente dañada, dice el profeta Isaías. Y al igual que el perrito, la mayoría de los seres humanos simplemente buscamos hacer las cosas no porque sean correctas en sí mismas, sino porque las consecuencias de los actos de nosotros nos van a traer más pena y más dolor, o nos van a traer oprobio y vergüenza, o nos van a traer sufrimiento. Y basado en eso, nuestra brújula moral no es si le agrada a Dios o no, es si me estoy evitando problemas yo o no. De hecho, la mayoría de las personas que asisten a las iglesias, a cualquier iglesia que sea, asisten a alguna iglesia porque le están huyendo más que nada a las llamas del infierno y no tanto porque entienden lo que Dios es, cuál es el carácter de Él y cuál es la voluntad de Dios para su vida. En otras palabras, actúan semejante al animalito. Usted ve que el animalito o el perrito se encuentra en una situación donde es llevado por sus hormonas y allá la perrita suelta algunas hormonas al aire, él lo nota y allá el perrito va a reproducirse. El perrito no se detiene a pensar si él tiene trabajo, si puede cuidar los perritos que van a nacer, si tiene un matrimonio estable o dónde van a vivir, porque él no tiene el lóbulo frontal que usted y yo tenemos tan desarrollado como para tomar esas decisiones. Ellos quizás tengan un 10% del lóbulo frontal, mientras nosotros por lo menos tenemos un 33%. Eso es lo que nos diferencia del resto de las criaturas que no fueron hechas a semejanza de Dios. Pensar y valorar las cosas desde un punto de vista moral, ¿son correctas o incorrectas? Y ahora Dios dice, tu mente está dañada, tu mente está enferma, tu corazón está doliente, pero yo quiero poner mi sello de Dios ahí, pero antes de poner mi sello de Dios ahí, yo quiero hacer un trabajo en ti que haga una diferencia. Que tu lóbulo frontal tenga la capacidad de tener los pensamientos correctos. Y el apóstol Pablo dice, por ti mismo no puedes, porque los designios de la carne, versículo 7, Romanos 8, son enemistad contra Dios. Sí, las ideas que nos llegan a nosotros constantemente, aún quizás movida a algo bueno, el propósito o el impulso, el motivo de esa acción, por lo general no es bueno. Por la mayoría de las veces, debo decir, no por lo general, siempre sin Cristo van a ser malos. El apóstol Pablo dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, aún cuando tratemos y pongamos de nuestra parte, aún cuando hagamos el mayor esfuerzo, aún cuando nos decidamos hacer lo mejor que queda de nuestra parte, el apóstol Pablo dice, no vas a poder, no vas a poder. Los designios de tu mente no se sujetan a la voluntad de Dios. Y mucho menos. No es que no quieras solamente, es que quieras, no puedes. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el versículo 8, lo repito otra vez, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, Dios quiere poner su sello en nuestra mente. Dios quiere poner su sello aquí en el lóbulo frontal, la capacidad de pensar. Pero no lo podía hacer en este tipo de mentalidad porque este tipo de mentalidad no funciona para él. Por lo tanto, no es de él. La mente que no funciona para Dios no es de Dios. ¿Qué puede hacer él ahora? Acompáñenme al libro de Gálatas, el capítulo 5. Vamos a ver algo curioso y luego regresamos al libro de Romanos, donde está hablando allí de los frutos del Espíritu, un texto que la mayoría de nosotros no sabemos muy bien, pero quisiéramos resaltar algo que quizás pasamos de antemano, porque leemos los frutos del Espíritu, a veces leemos los frutos de la carne, pero el versículo de la clave del apóstol Pablo no es decirte cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los frutos de la carne. El propósito del apóstol Pablo es para que hagas una diferencia entre los dos y te das cuenta de lo que ocurre cuando aceptamos la medicina, aceptamos la solución al problema
de que cada mente está enferma y que los designios de nuestra mente es solamente para lo malo. El versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, Gálatas 5:18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quisiera hacer una pausa aquí, porque se me hace que la mayoría de nosotros podemos pensar que nosotros no hacemos ninguna de esas cosas que están allí. De todo, creo que le estoy predicando a la mayoría de las personas que me están escuchando, asisten a una iglesia, siendo esa iglesia la iglesia adventista del séptimo día. Pero yo me pregunto, cuando yo me siento frente al televisor a ver alguna película, al ver algún programa, ese programa está exaltando y glorificando borracheras, homicidios, pleitos, contiendas, herejías, orgías y cosas semejantes a estas, como dice el apóstol Pablo. O son programas de televisión que cumplen con los requisitos de Filipenses 4:9, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre está glorificando a Dios. Por lo tanto, si mi mente está buscando cosas que glorifiquen a Dios, yo no voy a buscar cosas que realmente glorifican las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Sería de parte mía, o necesario de parte mía, entonces sentarme a analizar qué es lo que estoy mirando. ¿Me estoy dejando llevar por mis impulsos, por la mente carnal, aquello que me hace actuar igualito que el perro? ¿Estoy dejándome llevar por las pasiones y las tendencias con las cuales nací y vine al mundo? Ese es el lugar de la batalla que ocurre en mi mente, que Dios puede reclamar como suyo y ponerle el sello, o simplemente estoy manifestando las obras de la carne, de la mente enferma, del corazón doliente. El versículo 22, perdón, antes de llegar al versículo 22, el versículo 21 dice, acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, os amonesto, es decir, nos da una amonestación. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es muy interesante porque el sello de Dios, como vamos a leer un poquito más adelante, solamente se le pone a aquellos que están reflejando el carácter de Cristo. No pierda de vista el enfoque de estas presentaciones. El enfoque de estas presentaciones son la gloria de Dios. Y yo no he estado muy pendiente de las otras presentaciones, he estado con mi iglesia, como les dije, pero yo sí sé en algún momento tuvieron que haberle hablado de que la gloria de Dios es el carácter de Dios, y de que nosotros somos transformados de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3:18. Gloria, dice la hermana White, que gloria es carácter. Nosotros somos transformados de carácter en carácter. El apóstol Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El que no tenga el sello de Dios no va a heredar el reino de Dios. Fíjense qué contraste hace el versículo 22, más el fruto del Espíritu es. Fíjense que estaban las manifestaciones de la carne, y son muchas. Quizás para uno no es el adulterio, pero es el chisme. Para uno no son las desavenencias y las maledicencias, pero son las borracheras. Sin embargo, para el cristiano hay un solo fruto. El fruto del Espíritu. Es un paquete. Se presentan todas esas características aquellos que tienen el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, a los que viven según la carne, la ley los está condenando. La ley los está haciendo responsables de sus acciones, los está declarando como pecadores, y la paga del pecado es la muerte. Pero los que tienen el fruto del Espíritu están demostrando todas estas características que hay aquí. Y lo interesante es que todas esas características, valga la redundancia, son características de un carácter que está dominado por el Espíritu Santo, un carácter que demuestra los frutos del Espíritu. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Los que están en Cristo ya no quieren hacer las cosas que hacen aquellos que viven por la carne. Los que están en Cristo ya no quieren dejarse llevar por la mente enferma, el corazón doliente. Los que están en Cristo han crucificado. El mismo apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, en este mismo libro: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. En Cristo estáis juntamente crucificados. No, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Han crucificado esos deseos. Es decir, la mente carnal, la mente natural, lo que nuestros padres nos dieron cuando nacimos y lo que hemos desarrollado a través de nuestra vida con estas tendencias al mal sigue allí. Pero ahora yo no me dejo llevar por ella. Ahora sí me presenta la tentación de actuar conforme a un impulso, pero yo digo no, porque mi mente pertenece a Cristo. Yo crucifico el yo. En vez de gratificar el yo digo no, yo sé que lo correcto sería hacer esto, lo correcto sería no pensar en aquello, lo correcto sería, veo que aparentemente no me están escuchando bien, yo no sé cómo subir el micrófono. ¿Se oye? Me acerqué un poco más. Sí, es que a veces como que lo tapas cuando hablas. Sí, a veces hay un poquito de interferencia. Ok, no sabría. ¿Me oyen mejor ahora? Me acerqué a la computadora un poco más. El apóstol Pablo dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que el apóstol Pablo no pone una mezcla de personas que sí hacen unas cosas bien de vez en cuando, pero de vez en cuando somos carnales, así que tenemos una mezcla de lo carnal con lo espiritual. Es decir, queremos ser cristianos que somos cristianos con mentes carnales. ¿Usted ha escuchado un círculo que es un cuadrado a la vez? Un cuadracírculo, si se puede mencionar eso. No, no existe. Tan pronto usted le pone un ángulo a un círculo, ya no tiene un círculo. Ahora tiene un cuadrado o un triángulo, alguna otra figura geométrica que no es un círculo. El apóstol Pablo dice, si andas por el Espíritu, tienes que demostrar los frutos del Espíritu. Si andas por la carne, manifiestas van a ser las obras de la carne. Es el versículo 16 y el versículo 17 de ese capítulo 5 de Gálatas. Voy a leer el 17 primero. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es decir, las cosas que nosotros queremos hacer para gratificar el yo van en contra de la voluntad de Dios y en contra de lo que el espíritu quiere hacer. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y las cosas que el espíritu quiere que hagamos, las cosas que el espíritu nos pone en nuestra mente, no son las cosas que nosotros queremos hacer. Aquel que te diga que por la mañana nace con el deseo natural de leer la Biblia, de testificar, de comer de la mejor manera correcta, de no ver las cosas y simplemente no tiene ningún deseo de hacer nada que lo aleje de Cristo, me está diciendo algo que no es cierto, porque hasta que Cristo no venga y no seamos transformados, el cerebro que nosotros tenemos se va a quedar allí. Es decir, la mente va a seguir llamando y va a seguir clamando a las pasiones bajas. La diferencia está en la obra y el poder que el Espíritu Santo nos da. La obra y el poder que el Espíritu Santo nos da para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. No la voluntad de nosotros. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, Pablo nos presenta esa batalla. El espíritu quiere que hagas una cosa, tú quieres hacer otra, pero no van. Mientras tú trates de congeniar los dos y tener los dos juntos en tu mente y tratar de que los dos anden en armonía de la mente, no va a ocurrir. Pero fíjense que ya dice en el versículo 16, digo pues, aquí está la receta, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que la receta realmente para no satisfacer la mente carnal o los deseos de la carne o la concupiscencia, como nosotros le llamamos, es andar en el espíritu. A pesar de que en Romanos 8 la mente carnal no se somete a la ley de Dios y aunque quisiera no pudiera, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Gálatas capítulo 5 que el que anda en el espíritu no satisface los deseos de la carne. No satisface los deseos de la carne. Miren esto, antes de que volvamos al libro de Romanos y luego unas citas que le voy a leer en el tiempo que me queda ya. A pesar de que
a pesar de que esa batalla existe y que esa lucha interna existe allí, el apóstol Pablo dice en Romanos 8, luego regresaremos, yo simplemente lo voy a leer de paso para ir al libro de Santiago y luego regresar al libro de Romanos, esta es la nueva versión internacional, que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. La nueva traducción viviente lo pongo un poquito diferente, pero permitir que el espíritu descontrole la mente, es el versículo 6 del capítulo 8. Permitir que el espíritu descontrole la mente lleva a la vida y a la paz. Mientras estamos viviendo o tratando de vivir una vida cristiana, donde la carne y el espíritu quieran ir juntos, no vamos a experimentar paz. Ahí viene la ansiedad, ahí viene el estrés, ahí viene la depresión. Pero cuando permitimos que el espíritu controle la mente, ahora él determina, no, ese impulso no está bien, no, esa acción que quiere hacer no es mi voluntad. No, yo sé que eso es lo que tú quisieras hacer dado tus circunstancias dadas, pero no es lo mejor que yo quiero para tu vida. Una vez él toma control de nuestra mente, entonces sí vamos a tener paz. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sí, es cierto que Cristo nos salva cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal, pero aceptarlo como nuestro Salvador personal significa que ahora Él hace una obra de renovación. Tito 3:5, la renovación en el Espíritu Santo. Hay un cambio, hay una transformación, hay un cambio en la mentalidad, en ese lóbulo frontal que el Espíritu Santo está haciendo, que es parte de esa obra de salvación. El mismo apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 16, porque por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay una transformación constante y diaria que se hace para que nuestra capacidad mental tenga el poder, tenga la fuerza de voluntad necesaria para no vivir dejándose llevar por las pasiones, sino por la voluntad del Espíritu Santo. En una matutina que se llama La fe por la cual vivo, en la página 55, dice, Cristo nos ha dado su Espíritu. Acuérdense que el apóstol Pablo decía, pero vivir por el Espíritu, los que viven por el Espíritu no vivirán por la carne. Vivir por el Espíritu es vida y paz. Dice ella ahora, Cristo nos ha dado su Espíritu como el poder divino para superar toda tendencia al mal, heredada o adquirida, para impresionar el carácter de Cristo en su iglesia. ¿Se acuerda de la cita que le leí al principio? Que Cristo está esperando con un deseo anhelante. Fíjese que no está esperando simplemente, sí, me avisas cuando estés listo, voy a hacer otra cosa. No, Cristo está esperando con un deseo anhelante. El deseo de Él es que nosotros reflejemos su carácter. El deseo de Él es poner el sello de Dios en nuestra frente. Es decir, esta persona es mía. Esta persona está venciendo y siendo victorioso como yo lo fui. Y en la cita de la página 55 de La fe por la cual vivo, Cristo nos ha dado su Espíritu como el poder divino para superar toda tendencia al mal, heredada o adquirida, para impresionar. Y la palabra impresionar literalmente viene del concepto de que cuando se ponía un sello, se impresionaba el carácter del sello en la marca de cera donde se hacía. Y cuando el sello era sacado de allí, usted podía ver el mensaje que el sello dejaba o el relieve que el sello ponía. El carácter del sello era la impresión que dejaba en la cera. Y Cristo quiere impresionar el carácter, su carácter en la iglesia. Es interesante ahora mismo que los científicos saben, y ya la neurociencia sabe, que hay muchas áreas en nuestro cerebro, varias áreas, pero quizás la más importante de todas ellas es un área que tiene que ver, se conoce como la corteza torneal, tiene que ver con la integración de nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y nuestras emociones. Y esa área del cerebro es un área del cerebro que constantemente está en desarrollo. Es un área del cerebro que es muy susceptible a daños hechos por drogas, por estimulantes, por falta de perfusión sanguínea, esas áreas del cerebro, lo que se conoce como isquemia. Son áreas del cerebro que son muy, muy sensibles a nuestro estilo de vida. Por ejemplo, cuando usted come alta en grasa o come
alto contenido producto animal, que tiene un alto contenido de colesterol, usted está haciendo su cuerpo más, lo está predisponiendo más a enfermedades periferovasculares. Esas arterias del cerebro empiezan a taparse y llega menos sangre allí. Usted se da cuenta que pierde su capacidad de pensar más claramente, la memoria se empieza a perder. Y es porque estas áreas del cerebro constantemente hacen dos cosas. Uno, están reponiendo neuronas. Hoy en día se sabe, antes no, pero ya se sabe que en diferentes partes del cerebro sí se hacen neuronas nuevas que vienen a ocupar neuronas que se han dañado o que vienen a trabajar ahora en otro aspecto de la memoria que usted ha desarrollado. Y también se sabe que son áreas del cerebro donde la conexión entre neurona y neurona está siendo constantemente remodelada, lo que se conocen como sinapsis. Y una extensión de una célula ahora se está conectando con la extensión de otra célula. Y eso requiere que se corten ciertas áreas, se pongan nuevas áreas. Y como decían los griegos, usted es lo que come. Las conexiones que están haciendo esas neuronas ahora mismo van a estar basadas en la calidad de grasas y proteínas que usted le pone a su cuerpo. Si usted le pone contenido alto de grasas saturadas, sus membranas de esas células van a tener un contenido alto de grasas saturadas. Y la cantidad de fluido que pueden moverse a través de esa membrana va a ser más lento y va a estar determinado por los factores químicos de lo que son las altas, de lo que son las grasas saturadas en su cerebro. Usted le pone grasas buenas, por ejemplo, las que encontramos en las nueces, en la linaza, en las oleaginosas, los famosos omega 3, estoy hablando de los ácidos docoxaenoicos y cosapentanoic acid. Usted va a ver los efectos positivos que tiene para poder pensar libremente, para poder no tener lo que llaman la gente que se dedica a esto de rebajar la famosa neblina mental, porque le está poniendo material de la mejor calidad a su cerebro. Cuando le damos a nuestra mente toxinas, ya sea por cigarrillo, ya sea por alcohol, ya sea por estimulantes de las así llamadas drogas recreacionales, que realmente no recrean nada, al contrario, dañan lo que Dios creó. Estamos dañando esas neuronas de esa área que van a dedicarse a la memoria, van a dedicarse a las emociones de nosotros y van a dedicarse a la motivación, van a dedicarse a la voluntad, van a dedicarse a la fuerza de voluntad. ¿Y por qué digo esto? Porque aquellos que están en la batalla de la vida cristiana, aquellos que están justamente viviendo antes de que el sello de Dios sea puesto en nuestras mentes, van a tener que utilizar todos los recursos a su disposición. No solamente el estudio de la Biblia, no solamente de la oración y la testificación, sino también del cuerpo, ¿no? El apóstol Pablo habla de que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, de que debemos presentar todo nuestro ser, espiritual ni cuerpo, y que para nosotros poder colaborar con el Espíritu Santo de tal manera de que haya una transformación de nuestro lóbulo frontal y de nuestra mente, tenemos que poner aún nuestro cuerpo en el altar. El mismo altar, el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice que el culto racional, el verdadero culto, es presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable delante de Jehová. Y cuando nosotros sacrificamos, nosotros matamos. Y el sacrificio conlleva, como dice Gálatas 2:20, a sacrificar el yo. Yo no vivo ahora para gratificar mi boca, ¿no? Mis papilas gustativas, porque me gusta el sabor de eso, porque me gusta ir allá, porque me gusta salir con estos amigos, porque me gusta ver aquello. No, ahora yo me estoy dejando llevar por el Espíritu Santo. Yo quiero que Él determine lo que es correcto o no, independientemente de mis gustos. Si es posible, dice el Camino a Cristo, que lo que antes nos gustaba, en el capítulo 8, dice, lo que antes nos gustaba, ahora no nos gusta. Y lo que antes no nos gustaba, ahora sí nos gusta. Pero eso es un proceso que conlleva tiempo. Eso son sinapsis renovadas que el Espíritu Santo hará poco a poco con el tiempo en la medida que colaboremos con Él. Lo que él nos está dando ahora es la capacidad de escoger por lo que es correcto y nos está dando la fuerza de voluntad para poner nuestra voluntad en la de Cristo. Esto es una diferencia con voluntad y fuerza de voluntad. Voluntad es el deseo que tenemos. Queremos hacer lo que es correcto, pero no tenemos la fuerza de voluntad para ejecutarlo. Y si Dios nos da la voluntad, el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza de voluntad para ponerlo en marcha. En Santiago, quiero que vayan conmigo allá también, el capítulo 1 nos da algo muy interesante aquí que debemos tener en consideración. Santiago, capítulo 1. Vamos a Santiago y luego regresamos al libro de Romanos y luego les leo otra cita. Y en lo que usted la busca, déjeme decirle esto. En esas áreas del cerebro que le acaba de mencionar,
Se sabe ya que el efecto del sueño, cuántas horas dormimos en la noche o no, cuánta cafeína usamos, y debo hacer un paréntesis aquí, lo motivo especialmente a los jóvenes para que vean esta diferencia. Es muy común, yo estoy en un ambiente universitario, se usan muchos medicamentos para estudiar. Se usan los famosos estimulantes como el metilfenidato, estratera, Adderall, todos estos medicamentos que se utilizan para tratar personas que tienen el así llamado síndrome de hiperactividad y déficit de atención, y lo utilizan para estar más horas sentados, supuestamente para concentrarse, supuestamente no, ayuda a concentrarse más, ayuda a estar más enfocado. Y como son largas horas de estudio, especialmente en la escuela de medicina, utilizan cafeína para estudiar más. Lo cierto es que cuando el cuerpo está cansado, el mejor medicamento para el cansancio es el descanso. Y lo que hacemos es forzar el cuerpo para que siga trabajando cuando el cuerpo no quiere. Y dicen los científicos que han hecho estudios, yo pudiera mencionar por lo menos 3 de ellos que quisiera comentar con ustedes. Uno es Jeffrey Schwartz. Este me parece, yo lo tenía escrito por acá. No, estoy confundiendo. Este no es de Harvard. No sé dónde es este. Tiene un libro que se llama The Mind and the Brain, la mente y el cerebro. Dice que cuando nuestra mente no hemos descansado bien y no hemos dormido, y le estamos presionando a trabajar, principalmente porque nos mantenemos despiertos artificialmente con cafeína, es cierto que podemos seguir haciendo mucho más trabajo, pero nuestro trabajo será más errático, nuestro trabajo será menos acertero. Y aquel que está en la lucha cristiana, que está dando esta batalla, se va a encontrar con la batalla más grande, con el trabajo mental más grande que cualquier ser humano ha podido hacer. Por lo tanto, necesita que su mente esté trabajando de la mejor manera posible. Ingredientes como la cafeína, él no los va a querer poner en su mente porque le va a cambiar su capacidad de hacer un trabajo certero, el trabajo preciso que Dios quiere hacer con nosotros. Él dice que en la medida que nosotros exponemos nuestra mente a cosas nuevas, a aprender cosas nuevas, nuestro cerebro empieza a producir o a experimentar, debo decir, esa plasticidad. Plasticidad, entiéndase, esa manera de darle forma a algo, de ser maleable, de ser moldeable. Que nuestro cerebro sí realmente puede ser renovado, aún en edades maduras, aún en edades mayores ya. Este sí es de Harvard, se llama John Reid, un neuropsiquiatra. Escribió un libro que se llama La guía del usuario para el cerebro. Dice que nosotros no somos prisioneros. Nuestros genes, nuestro ambiente, nuestra pobreza, drogadicción, desbalances hormonales o depresión no determina nuestro fracaso, nuestro futuro, fracaso o éxito futuro. La riqueza, la aceptación, el ejercicio o comer muchos vegetales aún no determinan el éxito. Nuestro libre albedrío, dice él, es el poder más fuerte para dirigir el desarrollo de nuestro cerebro. Por lo tanto, nuestra vida, pues esto es una persona que lo está diciendo desde un punto de vista secular. Y él cree que nuestro libre albedrío es algo que nosotros podemos ejecutar porque queremos. No, la Biblia nos dice que no. Tenemos libre albedrío para escoger, pero a pesar de que podemos escoger lo que es correcto, no tenemos la fuerza de voluntad para ejecutarla. El cerebro adulto, dice él, es plástico y elástico, ansioso de aprender. Por lo tanto, experiencias, pensamientos, acciones y emociones, van a modificar la estructura del cerebro. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, lo que dejemos que entre en nuestra mente, van a cambiar aún la estructura anatómica del cerebro. Si pudiéramos cortar un pedacito del cerebro de nosotros y verlo bajo el microscopio, antes y después de haber colaborado con el Espíritu Santo, antes y después de haber dado la batalla con Cristo, de poder vencer tentaciones que antes nosotros caíamos y ahora somos victoriosos, vamos a ver cambios bajo el microscopio que el Espíritu Santo ha hecho allí, sinapsis nuevas, conexiones nuevas, y vamos a experimentar pensamientos nuevos y emociones nuevas. Y otro, por último, este es de John Hopkins, déjame mencionarle esto. Este es de John Hopkins, Mike McCann. Dice, solíamos pensar que nacemos con todas las neuronas que vamos a tener por el resto de la vida y lo único que podíamos hacer durante la vida era perderlas, ¿no? Solo siempre se nos ha enseñado. Y es verdad, en muchas áreas del cerebro estamos perdiendo. Para el momento que hayamos terminado esta presentación, habremos perdido miles de neuronas. Es cierto, pero la gran mayoría de esas neuronas están siendo sustituidas o el trabajo de esas neuronas lo van a hacer otras neuronas, que nos va a ser suficiente para el resto de nuestra vida. Pero en las áreas claves, donde podemos aprender nuevo otra vez, donde podemos aprender nuevos hábitos,
donde podemos desarrollar los caracteres necesarios que Dios quiere para poner nuestro sello, estamos reemplazando neuronas nuevas, están naciendo neuronas nuevas, se están conectando neuronas nuevas. Dice él, solíamos pensar que nacemos con todas las neuronas que vamos a tener por el resto de la vida y lo único que podíamos hacer durante la vida era perderlas. Esto es incorrecto, dice él. Si se crean nuevas células nerviosas, se crean nuevas neuronas que son la base de la comunicación nerviosa y del pensamiento. Y él dice, eso ocurre allí en esa área que se llama la amígdala y en el giro dentado del hipocampo. Interesante porque la hermana White dice, en la Review in Health, 1886, el carácter no se obtiene con grandes sumas de dinero o poseyendo gran honra mundanal. Tampoco se obtiene dejando que otros peleen la batalla de la vida por nosotros. El carácter debe ser buscado, pensado, trabajado, requiere propósito, fuerza de voluntad y determinación. La hermana White sabía, sin ningún microscopio, sin ningún CT scan, sin ninguna técnica de laboratorio como el PCR o los famosos Western blots, nada de eso, que nosotros podemos, y la Biblia también, que nosotros con esfuerzo y colaboración del Espíritu Santo, con trabajo espiritual, con un propósito decidido y con la fuerza de voluntad que nos da el mismo Espíritu Santo, podemos desarrollar el carácter que Cristo quiere que tengamos. En Santiago, como estamos leyendo, dice bien claro que ceder a la tentación, vamos al versículo número 12 del capítulo 1 de Santiago, que ceder a la tentación, es decir, ceder a romper uno de los mandamientos de Dios, ceder a transgredir la ley de Dios, que eso es lo que es pecado, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, pecado es transgresión de la ley de Dios. El conflicto de los siglos nos dice que la única definición de pecado que nos es dada en la Biblia es 1 de Juan 3:4, pecado es transgresión de la ley de Dios. Eso es bien claro. Muchos de nosotros definimos pecado como pecado original simplemente porque vine al mundo, soy pecador. No, pecado es transgresión de la ley de Dios. Para que yo transgreda la ley de Dios y se me ponga cuenta como pecado, yo tengo que saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Una vez yo sé la diferencia entre lo bueno y lo malo, dice allá Hechos capítulo 17, versículo 30, que aquellos tiempos de ignorancia Cristo pasó por alto. Pero ahora que la gente sabe, manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero como yo sé lo que es lo bueno, es sabiendo la ley de Dios. Pecado es transgresión de la ley de Dios cuando yo sé lo que es correcto y lo que no es correcto. Dice acá en Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se acuerda que dije al principio, mencioné al principio que se sentará en el trono o sea, que se le dará la oportunidad de sentarse en el trono de Dios, aquel que venza como Cristo venció y se sentó en el trono de su Padre? Mire cómo comienza diciendo Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de victoria. Las coronas solamente se le dan a los vencedores. Y el apóstol Santiago nos está diciendo que la corona de vida se le da a aquel que soporta la tentación. La corona que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se acuerda de Jesús en Mateo 15 y en Mateo 23 que leímos al principio? Donde dice que cada uno de lo que hay en su corazón saca las cosas que nos contaminan, no es lo que entra, sino lo que sale. El apóstol Santiago dice que cada uno de su concupiscencia es tentado. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es decir, la capacidad y la facultad de escoger si queremos dejarnos llevar por la concupiscencia o no es nuestra. La decisión la hacemos nosotros. El poder para nosotros poner en acción si queremos o no dejarnos llevar por la concupiscencia, por la mente carnal,
por los impulsos de la carne. El poder viene de Dios. Y la victoria que nos da, la victoria que obtendremos, la obtendremos por el poder que Dios nos da, no por el poder que hay en nosotros. Para terminar, quisiera dejarlas con esta cita. Acuérdense que comenzamos diciendo que lo que Cristo está esperando para regresar al mundo es poner el sello de Dios sobre sus hijos. Es poner aquí su carácter. Es poner aquí una mentalidad donde nosotros somos llevados no por los impulsos de la carne, sino por los impulsos que el Espíritu Santo pone allí. Que la mejor testificación que nosotros podemos dar no es la de repartir volantes, aunque eso es muy bueno, ni hacer grandes semanas evangelísticas, ni programas de darle comida a los deambulantes o aquellos que no tienen hogar ni comida. Que lo que va a estar en juego en la última batalla es quién tiene control de mi mente. La verdadera testificación va a ser qué cosas refleja mi carácter, los frutos del Espíritu o las obras de la carne. En Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 253 dice, cuando nos sometemos a Cristo, y con esto lo voy a dejar, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. ¿Qué cosa dijimos es corazón al principio? Corazón es la mente. Nuestra mente se une con la mente de Cristo. La voluntad se fusiona con su voluntad. Es decir, nuestra voluntad es para hacer lo malo. Pero cuando la ponemos al lado de la de él con el Espíritu Santo, ahora está fusionada con la de él. Fusión, como significa en química, es que viene a ser una sola cosa, está fusionada con la de él. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él. Y como resultado, punto y coma, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. ¿Qué es lo que está buscando Dios hoy? Dios está buscando jóvenes y Dios está buscando hijos suyos, siervos suyos, como dice Apocalipsis 7, en quien Él pueda decir, este es mío, esta es mía, esta es mi hija, este es mi hijo. Y como son míos, voy a poner mi sello. Ellos me pertenecen. Ellos con sus acciones, ellos con sus palabras, ellos con sus pensamientos, manifiestan las obras del Espíritu, manifiestan el fruto que yo quiero ver reflejado en ellos. Y una vez la iglesia esté reflejando el carácter de Dios, una vez todos nosotros somos el terreno fértil, la cosecha está madura para poner ese sello de Dios aquí, Cristo pone el sello y se desencadenan esos otros eventos que nosotros estudiamos en la profecía. Pero el más importante de todos ellos es decirle al Señor, Señor, aquí tienes mi mente, aquí tienes mi voluntad. Yo estoy aquí negando el yo, estoy sacrificando el yo. Quiero que tú produzcas las obras de bien en mí. Quiero que tú produzcas el fruto del Espíritu. Quiero reflejar tu carácter. No pude terminar con ese versículo, pero en Apocalipsis 18, el 1, dice, usted lo puede ver en su casa, dice que la tierra fue llenada con la gloria de Dios. Es decir, la tierra fue llenada con el carácter de Dios. Cuando nosotros estemos haciendo eso y recibamos el sello de Dios, vamos a llenar el mundo con la gloria de Dios. Y entonces vamos a resplandecer y vamos a reflejar el carácter de Dios. Que Dios nos bendiga esta tarde ya o de noche para algunos de ustedes donde están. Que sea el propósito de nosotros cada día que nos levantemos, sea, Señor, toma mi vida. Yo no quiero vivir por mis concupiscencias, yo no quiero vivir por mi carne, yo no quiero vivir por mi mente carnal, yo quiero vivir por tus impulsos, por tu voluntad. Dame tu fuerza, dame tu espíritu. Yo quiero ser sellado. Eso va a ocurrir pronto y yo quiero ser uno de esos sellados. Yo quiero ser uno de esos 144,000, porque yo quiero sentarme en el trono de tu Padre para haber vencido como tú venciste y tener la corona de la vida que tú me has prometido. Que esa sea nuestra petición y podemos creer que así va a ser en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor Montero. De verdad que esta es una tarde de buenas nuevas. Es una tarde de buenas noticias porque esto que para la ciencia antes era un misterio, lo de la plasticidad, es decir, que Dios puede hacer nuevas conexiones, el Espíritu Santo puede hacernos nuevas personas, el Espíritu Santo puede gobernar nuestro lóbulo frontal, nuestra corteza prefrontal, todo en realidad. Así que gloria a Dios por eso. Estamos muy felices y yo creo que es el sentir de la mayoría de los participantes. Así que ha llegado el momento de algunas preguntas por acá que nos han llegado por el chat. Por acá me preguntan, ¿a qué edad se empieza a diferenciar el bien y el mal? Fíjense, es una pregunta, yo no creo que pueda contestar cortita, pero
me llama la atención curiosa, basada en 3 aspectos. Una cita del Espíritu y Profecía que dice que muchos niños se levantarán y no puedo precisar ahora mismo dónde está, pero yo creo que está en el hogar cristiano, usted lo puede encontrar. Muchos niños se levantarán de la tierra en la resurrección y serán entregados a sus madres, y el destino de esos niños será de acuerdo al destino de su madre. En otra cita que aparece en un librito que no sé si está en español, pero está en inglés, son 2 libros, 4 tomos en 2 libros, Dones Espirituales, Spiritual Gifts, hablando de los esclavos negros aquí en Estados Unidos. Fíjense que muchos de ellos pasarían a la eternidad como bestias brutas, como si nunca hubieran vivido. Es decir, Dios no podía tener en cuenta las acciones de ellos porque ellos nunca tuvieron un conocimiento completo. Y el niñito pequeño tampoco lo tuvo, pero su madre determinará el destino de ese niño. Dios no va a quemar a nadie injustamente, definitivamente no, pero quizás nunca aceptaron a Cristo o no lo hubieran hecho bajo otras circunstancias, tampoco van a estar en el cielo. ¿Qué pasa? Usted pone eso junto y trae los versículos de la Biblia hasta el tercer aspecto, de que cuando no tenemos conocimiento, por ejemplo, él le dice a los fariseos, si yo no hubiera venido y no les hubiera dicho nada, ustedes no tuvieran excusa, pero ya yo vine y no tienen excusa. ¿Cuándo se desarrolla? ¿En qué etapa? Es progresivo. Los niños van aprendiendo poco a poco de causa-efecto de que lo que yo hago está mal, pero el por qué lo hacen y cuál es la razón ulterior de por qué las cosas son malas o correctas. Algunas personas le toman una vida entera. Hay personas adultas con 50 y 60 años que no saben los principios de por qué las cosas son correctas e incorrectas. Y la vida cristiana está llamada no a hacer las cosas simplemente porque son mandamientos y están bien o mal. La vida cristiana está llamada a entender las cosas por el principio del amor, a actuar porque le hacen bien a mi prójimo o lo hacen bien a Dios. Es cierto que al principio yo no voy a entender todo, pero a la medida que yo camine en mi vida cristiana me doy cuenta que todos los mandamientos, todos giran a si yo amo a Dios o si amo a mi prójimo. Y como todos giran al principio del amor, yo me voy a dar cuenta poco a poco que está bien y que está mal en la medida que yo empiezo a entender lo que es el verdadero amor, el amor que viene del cielo. Por lo tanto, el niñito puede empezar desde una edad muy temprana a aprender de causa-efecto, pero la realidad es que cuánto eso él sabe valorar, si está moralmente correcto o incorrecto, va a depender de cómo su relación con Cristo va aumentando y cómo él empieza a experimentar ese amor por sí mismo. No es tan fácil determinar, pero yo te empieza a ver como el niño a los 4 o 5 años empieza a saber que lo que hace tiene consecuencias y empieza a tomar decisiones, no porque es lo mejor que puede hacer, sino porque mi papá y mi mamá me dicen que no. Usted se da cuenta de la crisis que los adolescentes tienen, pero yo diría, si le quiere poner una fecha, una edad, más o menos entre los 30 y 35 años. Wow. Sí, es que desde pequeño, como usted mencionaba, vemos como un niño de forma egoísta ya trata de quitar un juguete, ya ahí uno va viendo algunas tendencias. Sin embargo, bueno, Tendencias. Pero me gustaría llamar atención porque sí es cierto que el niño es egoísta por naturaleza, pero no está condenado como pecador porque nace con esas condiciones. Si no, eso haría de Dios un ogro, lo haría un tirano. Nos ponen a hacer con cosas que nos hacen merecedores de las llamas del infierno, aunque nosotros no escogimos nunca nacer así. Nadie escoge venir hacia el mundo. Usted se hace culpable cuando por primera vez usted entiende la diferencia entre lo bueno y lo correcto y actúa en base a la información que tiene. sí, es que justamente la segunda pregunta tiene que ver un poco acerca de Hello. eso. ¿Aló? Ahí creo que regresó, que le decía que justamente lo que usted estaba Ajá, estoy acá ahora, sí, comentando, parece que se cortó. ya, sobre las tendencias es parte de lo que nos preguntan acá, la segunda pregunta, ¿cuáles serían esas tendencias heredadas y a qué edad Ah. se manifiestan? Y si es posible, tal vez reprimirlas, orientarlas. Óigame, sabes que usualmente yo predico esto en varios temas, pero el pastor Pano me preguntó, me pidió que presentara eso una hora. No todas las tendencias son malas. La mayoría de las tendencias son a necesidades fisiológicas, el hambre, el descanso. Pero, pero hay muchas tendencias que se nos es dada. Por ejemplo, usted puede ver cómo el alcoholismo corre en diferentes familias. Yo nunca me he dado a las drogas, pero yo veo cómo las drogas corren en mi familia, o el cigarrillo. Usted ve cómo tendencias al homosexualismo corren en las familias también. No, nadie nace siendo homosexual, es un comportamiento.
pero la tendencia sí puede venir en la familia. En la Biblia, en el libro de Éxodo, dice que yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que Dios está diciendo no es que yo voy a ser culpables a ellos, sino que las decisiones que tú tomas hoy, dado la genética, van a afectar a tus nietos y a tus bisnietos. Si usted coge una ratita hoy en día, oiga bien esto, esa ratita desde pequeño usted la pone en una dieta particular, cuando esa ratita es más grande ya y da luz, ya vienen las crías de esos animalitos más dispuestos a enfermedades como la diabetes. Y usted literalmente puede criar o hacer una línea de ratas que son más dadas a la diabetes y otras ratas que su madre o su abuela no tenían esa dieta. Y por un asuntito molecular, ¿verdad? Que no me voy a tener hoy en día, usted trae los mismos genes que su madre o su abuela, pero trae algunos genes activados y otros genes los trae lo que se llama en inglés silenciados. Y usted está expresando unos genes que no son buenos, unos genes que le van a hacer daño. Pero por otra parte, si usted cambia esos hábitos, si esos hijos suyos cambian esos hábitos, la tercera y cuarta generación, ahora a pesar de que tienen el mismo material genético, no lo tienen expresado igual. Y ahora tienen menos predisposiciones a esas enfermedades. Ahora tienen menos tendencias a lo malo. Ahora tienen menos tendencias a pecados particulares. ¿Cuáles son esas tendencias? De todas las tendencias que le puede pasar, lo que es el alcoholismo a uno, lo que es la vagancia espiritual a otro, lo que es el chisme al otro, lo que es el orgullo y la prepotencia al otro, todos tenemos tendencias, todos. Oiga bien lo que le voy a decir. Lea el capítulo 1 y el capítulo 4 del S.A. a toda la gente. La hermana White dice que Cristo trajo esas tendencias y lo podía ver en los antecesores de la mamá de Jesús. ¿Cuáles eran sus antecesores? David el adúltero, David el asesino, David el engañador, Rahab la ramera, Manasés el pagano que sacrificaba a sus hijos en el altar. Pero Cristo, a pesar de esa naturaleza que trajo al mundo, Cristo no pecó, Cristo vivió una vida victoriosa, su mente estaba sujetada al Espíritu Santo. Lo que para nosotros sería el nuevo nacimiento fue el nacimiento de Cristo del Espíritu Santo cuando vino al mundo. Es decir, ese cambio que se experimenta en nuestra mente es algo tan y tan grande, tan y tan radical que la Biblia llama un nuevo nacimiento. Y Cristo se lo dijo a Nicodemo, no puedes nacer del agua y del Espíritu. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si nosotros vamos por ese nacimiento, actuamos por el Espíritu y hemos nacido de nuevo, vamos a experimentar la vida que Cristo experimentó, vamos a reflejar su carácter y ya no vamos a estar a merced de las tentaciones, las pasiones, las tendencias, las concupiscencias o la mente carnal. No importa cómo le llame Pablo, Santiago, Jesús o Elena de Guay, es lo mismo. No vamos a ser llevados por los impulsos, vamos a ser llevados ahora por el impulso del Espíritu Santo. Amén, excelente. Hay otra pregunta que está relacionada con algo muy novedoso que usted dijo, que es la relación intestino-cerebro, que eso es, en los últimos estudios se ha visto esa estrecha conexión y como usted habló desde hace mucho tiempo en Grecia, somos lo que comemos. Nos dicen que yo creo que es más una afirmación. Para el tiempo del fin, el pueblo del Señor va a cambiar el régimen alimenticio y va a ser tanto desde el punto de vista espiritual, van a ser más plenos desde el punto de vista espiritual y mentalmente. Eso es necesario entonces, ese cambio para tener el sello de Dios en la frente. Incluso otra persona nos pregunta, que tiene que ver un poco con la alimentación, acerca de estos alimentos que pudieran ayudarnos como usted comentó, beneficiar nuestro cerebro. Preguntaba acerca de los ácidos grasos, que me imagino que específicamente es el omega 3. Bueno, yo simplemente di un ejemplo de paso y di omega 3, omega 6 porque yo trabajo con ellos acá en la Universidad de Loma Linda. Pero es todo, fíjese, déjeme ver cómo puedo. De hecho, hace unas semanas atrás estuve en un congreso de salud que hicieron también para el mundo hispano y hablé una hora acerca de esto mismo. Hay muchos estudios hoy de personas seculares, humanistas, que no tienen ningún deseo de recibir el sello de Dios y mucho menos de predicar el mensaje de los tres ángeles. Mencioné muchos estudios en el mundo entero de cómo lo que comemos determina nuestras acciones. Estudios como los de Felicia o Felicita Jaque en Australia, el estudio más grande hecho en niños, 26,000 niños que lo siguieron desde el embarazo hasta los 5 años. La dieta de la madre y la dieta del niño a través de todas sus etapas. La diferencia que hacía todos ellos en los que comían comida
chatarra y los que no, los que comían alto en grasa y los que no, los que comían una dieta alta en azúcar y los que no. ¿Cómo esos niños iban a la escuela? ¿A cuántos de ellos se les diagnosticó con el síndrome de hipertensión y de déficit de atención? Problemas de estudio, problemas de conducta, simplemente por lo que comieron. Claro, yo quisiera decir algo de la cita que tú acabas de mencionar, que está en Consejos sobre Régimen Alimenticio. Yo quisiera que la gente entienda algo bien. Dice esa cita bien clara que entre los que reciben el sello de Dios, no va a haber ninguno que coma carne. La cita sí está allí. Pero aquí está el detalle, no es necesariamente el hecho de que comen carne, es el hecho de que no quieren obedecer, que buscan cualquier excusa para decir, bueno, necesito esto, bueno, pero aquí hay un legalismo, no, pero necesito vitamina B12, no, pero necesito el calcio o la vitamina D, lo que sea. Y el hecho de buscar excusas hace que no colaboremos con el Espíritu Santo, porque sí es cierto que en muchos lugares del mundo esa es la fuente primaria de comida y que a pesar de que la mayoría de nosotros puede tener una muy buena dieta basada en plantas, otros no. Pero llegado ese tiempo específicamente, el cristiano verdadero va a querer obedecer en todo lo que se le pide y demostrará con sus acciones, incluyendo en lo que ingiere, que quiere obedecer a Dios. Ahora, hablando acerca de eso, nuestra dieta siempre va a ser basada en el plan original que Dios tenía en Génesis 1:26, ¿no? Una dieta en plantas, en semillas, en granos. En la dieta de aquellos que recibirán el sello de Dios es una dieta basada en dos cosas. La dieta que glorifique a Dios porque era el plan original, pero también es la dieta que me ayude a pensar mejor para poder colaborar con el Espíritu Santo de la mejor manera. No es casualidad que el libro profético que abre el movimiento adventista del séptimo día es el libro de Daniel. El primer capítulo comienza hablando de lo que ellos comieron. Es la preparación de aquellos que van a experimentar los problemas y el conflicto final. Ahora, yo mencioné las grasas buenas, pero también usted puede mencionar todas las vitaminas suplidas en las frutas y en los vegetales, en los hábitos correctos de acostarse y levantarse, en el ejercicio diario, en el buen tomar el sol correctamente, en el aire limpio y puro, en el tomar agua correctamente, porque todo lo que usted hace es lo que usted es. Y eventualmente todo lo que usted es lo que el cerebro es. Y la mente está en el cerebro y la capacidad de pensar se afecta por la manera como el cerebro está siendo afectado por lo que usted come. Y también quisiera mencionar, como tú mencionaste a principio, la dieta, creo que mencionaste la flora bacteriana, ¿no? Creo que alguien lo mencionó ahí en el chat. Donde yo vivo hay ¿cómo podemos decir? Una fiebre, una moda muy grande de vender, de tomar pastillas, de hacer todo esto. Y viendo una presentación de una gente, de una compañía científica que viene a hacer estudios genéticos de la flora bacteriana y vino aquí a nuestra universidad a vender sus productos, él se dio cuenta que la gente que tiene la mejor flora bacteriana determinada por el DNA de esas bacterias, la tienen las personas que tenían la dieta correcta, no la gente que tomaba pastillas, ni compraba los cultivos, ni los probióticos, no. Tú comes la dieta correcta, es decir, la dieta basada en plantas. Esas plantas vienen con bacterias de la tierra. Esas bacterias de la tierra, aunque tú laves las frutas bien, se quedan las necesarias. Esas bacterias entran en tu estómago, en tu intestino, compiten con las otras, eventualmente las sacan y es la manera correcta que tú puedes tener la mejor flora bacteriana. Cuando tú comes alimentos procesados, cuando tú comes alimentos de producto animal, cuando tú comes mucha comida alta en grasa, especialmente grasa saturada o harina refinada, tú estás matando la flora bacteriana buena y por lo tanto la gente va a buscar pastillas para suplementarla. Tú quieres flora bacteriana correcta, come correctamente, come de la tierra. No vas a tener que comprar ninguna pastilla, ni ningún cultivo, ni nada probiótico. Y te lo digo yo porque he visto bastante investigación en esto y la evidencia es consistente, pero las cosas la gente las hace por moda, no porque simplemente funcionen o no. Creo que el plan de Dios es el mejor de todos, más que una moda que pueda Siempre. salir, porque eso se va renovando y cada quien va dando su propia opinión. Sin embargo, el plan de Dios es perfecto y además es eterno, no cambia. Y Ajá. esto lo vemos desde cuándo, desde el Génesis, desde el principio. Bien, queridos amigos, lamentablemente, bueno, han quedado algunas preguntas sin responder, otras se respondieron durante el seminario, pero hemos llegado ya al fin de nuestro seminario. Sin embargo, no sé, doctor, si usted tiene algún canal en el cual lo puedan seguir. Me han preguntado varias personas, porque sé que hay varias preguntas sin respuesta aún. No sé si tiene alguna red social o algo donde usted comparta algún material
para que podamos entonces nutrirnos un poco más de esta gran noticia que usted nos ha dado hoy. No, no tengo ningún canal todavía. Participo con ustedes, participo con otras personas de otros ministerios. La iglesia donde predico ponen los temas, cuando me invitan a los sitios los ponen online. Y hay muchas de las cosas que he presentado que están online, especialmente con GYC y Audioverse. Pero no, yo no tengo ninguno, no quisiera mantener uno, no por ahora, pero como le dije a David, al pastor Pano, pronto colaboraré otra vez con mucho gusto el año que viene, si quieren algo más específico, y ahí pueden recibir más información con la ayuda de Dios, hasta que haga mi propio canal o mi propio website o lo que sea. Así que por ahora no. Bien, de todas maneras estamos muy agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad de haber compartido este maravilloso tema, y creo que una de las cosas que podemos ir concluyendo es que el Señor está dispuesto a hacernos nuevas criaturas, y esas nuevas criaturas está basado principalmente en transformar nuestra mente, esa mente carnal, hacerla espiritual, y esa es la mente de que va a ver a nuestro Señor Jesús venir en gloria y majestad. Bien, quisiéramos entonces culminar con una oración. Si por favor usted, doctor, por favor pudiera entonces culminar con una oración de consagración para todos estos jóvenes o nosotros todos, me incluyo, que queremos ver a nuestro Señor Jesús venir pronto. Ok, vamos a orar entonces. Inclinemos el rostro y cerremos los ojos allí donde estemos. Padre y amantísimo Dios, qué glorioso el mensaje de tu palabra para nosotros hoy. Has llamado a estos jóvenes que tienen el deseo de que tu Hijo regrese pronto en las nubes de los cielos. Ellos quieren aceptar el llamado del apóstol Pedro de adelantar la segunda venida de Cristo. Tú nos has dejado en tu palabra, allí en el libro de Apocalipsis específicamente, y ya más hoy en día en los libros de nuestra profeta Elena G. de White, que la razón por la que tú quieres venir o no has venido todavía y quieres que tu Hijo venga a la tierra es porque tú quieres que todos seamos sellados. Tú quieres poner el sello en nuestras frentes. Tú quieres hacer el cambio necesario en nuestro lóbulo frontal, en nuestra amígdala, en nuestro lóbulo temporal, allí donde están nuestros pensamientos, emociones, donde está el asiento de la voluntad y donde está la capacidad de recibir la fuerza de voluntad que viene del Espíritu Santo. Ayúdanos a colaborar contigo en todo lo que hagamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que vemos en la televisión, los lugares que vamos, con las personas que nos juntamos y aún hasta en lo que comemos. Queremos estar listos y preparados. Queremos que ganes la batalla de la gran controversia en nuestra mente, de tal manera que nos uses de instrumento para ayudar a traer otros al reino de los cielos, para ayudar a traer otros a prepararse para ese gran encuentro con Cristo Jesús. Padre, no son las señales que vemos que nos motivan. No es el panorama lóbrego que se avecina en el cielo de que esto va a terminar pronto, sino es el deseo de hacer tu voluntad, de que queremos estar contigo, de que queremos estar con Cristo Jesús y verlo cara a cara. Y basado en eso queremos hacer todo para honra y gloria tuya. Así que yo nuevamente te pido una bendición especial para todos estos jóvenes, a todos aquellos que están mirando y van a ver este video, para que cada vez que se levanten en la mañana se levanten pensando, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Para honra y gloria de quién? ¿A quién yo le doy mi voto en la gran controversia con mis acciones? ¿A quién yo le doy el voto con mis palabras? Sea para ti, sea para honra y gloria tuya. Y en la medida que ellos hagan eso diariamente, vayan experimentando esa transformación de carácter, vayan reflejando la gloria de Dios hasta el punto que tú puedas llenar la tierra con la gloria de Dios, como dice Apocalipsis 18, hasta el punto de que reflejemos tu carácter. Así que confiando en la promesa de Cristo, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, confiando en la promesa del mismo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y confiando en que cuando nosotros nos morimos al yo, podemos experimentar la renovación del Espíritu Santo. Confiamos todo esto y lo pedimos, esperando que todo va a ser contestado en el nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para salvar. Es en el nombre del mismo que lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.